Esta universidad creo que es una de las cosas buenas que están pasando en el país. La aparición de nuevos centros de pensamiento, de formación, de capacitación, de observar el país desde las propias perspectivas, en un centro tan estratégico como es esta región de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Esto forma parte de un planteo muy amplio en ciencia y tecnología, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el fortalecimiento de los recursos para la ciencia, para la investigación, así que creo que me da un gran gusto poder colaborar con una universidad como esta, que es un ejemplo de esta nueva situación. Cuando estuve en la previa con el doctor le hice una pequeña pregunta, le digo, ¿cómo se arreglan los líos que tenemos? Y él me dijo, después la charla lo voy a contar, así que si te quedás la podés escuchar. Así que de mi parte, agradecerle la presencia a todos y a escucharlo al doctor. Tomando en cuenta este fenómeno de la globalización, es evidente que hay países, algunos que salieron en punta, porque se dieron las condiciones internas para encabezar los primeros procesos de transformación. Otros que empezaron después y pasaron al frente, como por ejemplo China en el mundo contemporáneo, o los tigres asiáticos. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué en el mismo orden global algunos países fueron capaces de vincularse hacia un orden global, consolidando su transformación estructural, y los procesos de conversión en sentido amplio, y otros no lo lograron o lo lograron a medias? Hay 4 factores fundamentales que están presentes siempre en la posibilidad de la transformación de la estructura y de los procesos de acumulación en sentido amplio. Uno es la inclusión social. Es decir, para que la transformación sea posible es necesario que la mayor parte de la población esté comprometida en la transformación. No solo porque es el trabajo y el ingenio humano el que aporta la capacidad innovativa, sino porque la ampliación y la incorporación y la elevación del nivel de vida de la mayor parte amplía el mercado, abre oportunidades y genera condiciones propicias a la inversión, a la tecnología, al crecimiento. La inclusión social es un dato fundamental. Incluso países, por ejemplo, bueno, en el caso de China, tan notable, que ha realizado una transferencia de centenares de millones de seres humanos desde la agricultura de baja productividad hacia las nuevas actividades de frontera, y le quedan todavía muchos millones más por transferir. Lo que caracteriza es este proceso masivo de inclusión de cada vez más gente a los sectores de frontera, a la tecnología, a la industria, a la transformación de la organización económica y social. Entonces la inclusión social es un dato. Sociedades extremadamente fracturadas, donde una minoría tiene todo y muchos tienen poco, por definición no pueden llegar a ser un país desarrollado, porque le falta una de las condiciones fundamentales de la transformación. La segunda condición que está presente en los países, digamos, exitosos, es la impronta nacional de los liderazgos. Como el desarrollo, por las razones que acabo de mencionar, la transformación estructural, la industrialización y los procesos de acumulación en sentido amplio son resultados de una sociedad de poner en marcha los mecanismos del cambio, es obvio que esos mecanismos tienen que ser mecanismos propios, porque si los mecanismos de la transformación es la inversión extranjera, son los que vienen de afuera, son los mercados financieros que vienen a sacar lo que pueden de un espacio, se carece por definición del impulso interno necesario, indispensable para construir estos procesos que tienen en primer lugar una dimensión nacional. Entonces, la segunda condición que es necesaria es que haya liderazgos con una fuerte impronta nacional. Es decir, que haya políticos, dirigencias políticas y sociales que conciben la acción política, el desarrollo económico como un proceso de movilización de la riqueza, de acumulación de poder, de retener el dominio de esos recursos, de establecer con el resto del mundo una relación simétrica, no subordinada. Y esto es cierto para los políticos, para las dirigencias empresarias, incluso para las dirigencias de la cultura,
y del pensamiento, porque enseguida vamos a ver la cuarta condición, que es la del pensamiento crítico. Entonces es necesario una fuerte impronta nacional en los líderes, en la acumulación, en la empresa. No se construye, por ejemplo, en una economía de mercado, un fuerte sector privado capaz de innovar y de transformarse si no hay un fuerte predominio de las empresas nacionales. Un dato que hay que tomar en cuenta en esto que le estoy diciendo, que tanto la transformación de la estructura como la acumulación en sentido amplio, hasta ahora siempre se ha dado, sin excepciones, en economía de mercado. El siglo XX presenció el proyecto de la Unión Soviética de organización de la economía sobre estas bases, como todos sabemos, colapsó, y por lo tanto hasta ahora esos procesos de industrialización y de acumulación en sentido amplio han tenido un protagonista importante, que es el empresariado nacional. Y cuando una sociedad, digamos, o una economía registra la situación, como es la nuestra, por ejemplo, en que la mayor parte de las grandes empresas y la mayor parte del valor agregado de esas empresas corresponde a filiales, este es un tema, es una complicación, porque no se construye una empresariado nacional sobre la base de filiales. Las filiales son, digamos, dependencias de las casas matrices y pueden cumplir un papel muy importante en la transformación, como ha pasado, por ejemplo, en estos países como China, Corea y demás, y Japón, que atrajeron inversión extranjera, pero para subordinarla a los objetivos nacionales de la transformación, sin regalarles el mercado interno y manteniendo el predominio de los líderes nacionales en el proceso de crecimiento y de transformación, y desde luego en el marco de políticas profundamente nacionales. Entonces la segunda condición es la impronta nacional de los liderazgos. Y sucede que cuando una sociedad está muy fracturada, los líderes que emergen necesariamente de la minoría dominante y tienden más a vincularse a los intereses transnacionales que a los propios intereses de la mayoría de sus pueblos. Y entonces no se cumple la condición del liderazgo nacional. La tercera condición es la estabilidad institucional. Porque la transformación, la acumulación en sentido amplio, la industrialización, el cambio de la estructura, implica un cambio continuo de las relaciones sociales y por lo tanto, por definición, una situación compleja, conflictiva. Y como la acumulación y el crecimiento requiere reglas del juego que permitan prever, que permitan anticipar acontecimientos y que permiten que estimulen la inversión y la innovación, la estabilidad de las reglas del juego y la capacidad del sistema político de arbitrar los conflictos que emergen de la transformación es una condición necesaria. Y por lo tanto, una tercera condición que está presente en los países exitosos es la estabilidad de largo plazo. En el marco de regímenes muy distintos, republicanos, monárquicos, autoritarios, democráticos, pero siempre en el marco, el caso, por ejemplo, el caso de China, el más espectacular del mundo contemporáneo, que es un régimen particular, autoritario, partido único, y sin embargo el despegue se produce una vez que la economía de mercado y los intereses privados y el sector público asuman el comando del desarrollo y el impulso del desarrollo. Entonces, la tercera condición es la estabilidad institucional y la capacidad del régimen político de arbitrar los conflictos. Y la cuarta es el pensamiento crítico. Y esta está ligado a la anterior, porque cuando un país está muy fracturado y sus minorías están en el comando y la estructura productiva, tanto en lo comercial, en lo financiero, como en las inversiones productivas, corresponden a intereses foráneos, y lo más probable, no lo más probable, es lo que va a pasar, que el pensamiento que organiza la política económica y el comportamiento de las políticas públicas es un pensamiento alienado, es un pensamiento heredado de los centros de poder mundial. Esto lleva otra vez a recordarlo a Previs,
porque Prevey con eso de modelo centro-periferia decía simultáneamente, el centro, los países avanzados, desarrollan ideas, ideologías, con apariencia de pensamiento científico y en muchos casos con fuerte rigor en ese pensamiento, pero funcionales a los intereses de las potencias hegemónicas. Por ejemplo, toda la teoría clásica del comercio internacional es una teoría inventada en Inglaterra que le interesaba privilegiar su capacidad competitiva por su avance tecnológico y que todos los países abrieran sus mercados para poder desplegar su predominio tecnológico. Entonces Prevey decía, tenemos que tener un pensamiento crítico propio, arraigado en nuestros intereses y en nuestra capacidad de ver la realidad, para poder diseñar las políticas que fundamentan la transformación de la estructura y los procesos de acumulación en sentido amplio.